Hola, ¿cómo han estado? Muy buenos días. El Señor les siga bendiciendo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cada día más esté sobre sus vidas. El día de ayer tuve el privilegio, el honor de, en la iglesia donde me congrego, hablar de la palabra. Preparé una prédica. Lastimosamente, en el momento en el que la íbamos a compartir, no se pudo compartir, se perdió pues esa oportunidad para compartir por redes sociales, pero el Señor me dice que debo hablarla para que la palabra llegue a la persona que hoy la necesita. El día de hoy les vengo a hablar un tema muy fundamental en nuestras vidas, en nuestros hogares, del poder del perdón, porque muchas veces cuando no perdonamos a nuestros ofensores, nos colocamos una armadura y en esa armadura nos cargamos de odio, de resentimiento, nos cargamos de enojo, de ira, envidia cuando no perdonamos. Para muchas personas el perdón quiere decir echar tierrita, olvidar. Muchas personas que estudian el comportamiento humano, muchos espirituales, que se dicen espirituales, ayuda espiritual, en los consejos que dan prácticamente es que echen tierrita, que olviden, que dejen eso allá, que dejen eso en lo profundo de su corazón, que no recuerden más. Pero nosotros como cristianos que somos, como temerosos de Dios y que cada día más estamos en la búsqueda de Dios, ¿a qué es lo que nos manda el Señor? ¿Cómo debemos decir, cómo debemos pedir y cómo debemos perdonar? Primeramente, debemos primero desnudarle el corazón a Dios, abrirle el corazón al Señor, para que sea Él metiendo su mano sanadora dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y sacando todo aquel recuerdo, toda ira, todo enojo que tengamos, todo resentimiento contra nuestros opresores. Cuando realmente le abrimos las puertas al Señor, dejamos que Él cuando le desnudamos el corazón, así como el carnicero, cuando abre, cuando tasajea la carne, así dejemos que el Señor escudriñe, que tasajee nuestro corazón y que saque todo odio, todo resentimiento que haya allí. Porque si no perdonamos, nos seguimos atando. Y tú te sigues atando cada día más porque Satanás lo único que quiere es encerrarte en una celda donde te vayas matando tú mismo, donde la gracia de Dios no llegue a tu vida. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que escudriñemos nuestro corazón, que busquemos en lo más profundo de aquello, que nos sentemos, que nos arrodillemos a Él, que nos postremos a Él, que nos humillemos y saquemos a la luz, que escudriñemos en lo profundo de nuestro corazón y saquemos a la luz todos esos pecados que están ocultos, que no queremos confesarle a Él, para que Él obre, para que hallemos cada día más el perdón de Él, para que hallemos misericordia. Te quiero invitar ahora mismo en esta mañana a que cierres tus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por nuestros padres, Señor, por nuestros familiares, Señor. Señor, te pido ahora mismo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que obres, Señor, en la vida de aquel que está mirando este video, Señor. Señor, que seas tú, Señor, obrando en él, Señor, sacando, Señor, todo odio, todo resentimiento guardado, Señor. Todos nosotros hemos sido lastimados, hemos sido pisoteados, Señor.
pero en ti es que hallamos la gracia, en ti es que conseguimos un corazón limpio, un corazón puro, Señor. Hoy estamos aquí, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, porque tú como eres el alfarero, Señor, que tú moldees, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para que cada día más aprendamos a amar al prójimo, Señor. Eso dice la palabra, Señor. Queremos cada día más aprender a amar al prójimo, Señor, así como tu Hijo Jesucristo nos amó, Señor. Así como tu Hijo Jesucristo nos perdonó en la cruz, Señor. Señor, tu Hijo Jesucristo te dijo: Padre, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. De igual manera te pedimos a ti, oh Padre, que nos perdones, Señor, todas esas ofensas que hemos causado contra ti, contra nuestros amigos, contra nuestros vecinos, Señor. Muchas veces hemos estado cegados, Señor, pero en ti buscamos la gloria, oh Dios. Y por eso estamos aquí, Señor. Por eso estamos aquí suplicándote en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que sanes, Señor, esas heridas de nuestro corazón, Señor. Que obres, Señor. Que nos des un corazón limpio, un corazón manso, un corazón humilde como el de tu Hijo Jesucristo, Señor. Para llegar a obtener cada día más misericordia, Señor. Para que cada día más tu gracia y tu presencia esté sobre nosotros, Señor. Amén y amén. La palabra del Señor nos habla en Mateo 5, 38, 48. Dirán ustedes otra vez, pero es la palabra que me coloca el Espíritu Santo. ¿Y quién más que el Espíritu Santo, que ahora mismo toma el control de esta oración, toma el control de tu vida? Habla en el Espíritu Santo. Declara en el nombre de Jesús su presencia en tu casa, en tu vida, porque Él está allí, Él te escucha. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, 38, 48. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarle la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Alabado sea. El Señor aquí nos dice no solamente que amemos a nuestros enemigos. Yo creo que más de uno sabe que hay que amar a nuestros enemigos. Pero el Señor nos dice que no debemos pagar de la misma moneda. El Señor nos dice que si nos dan por esta mejilla, coloquemos la otra mejilla y no pagar de igual manera, porque si pagamos de igual manera estamos haciendo lo mismo, estamos actuando en ofensa a ellos también. Estamos tomando venganza de nuestras manos. Amén. Dice la palabra, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, a los que os aborrecen, orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Por qué el Señor nos manda a decir esto? El enemigo más grande que tengamos en nuestro alrededor, en nuestro vecindario, hasta en nuestra propia familia, hay que colocárselo a Dios. Hay que orar por ese siervo para que sea el Señor obrando en la vida de ese varón, para que cada día más le quite las vendas que nuestros adversarios tienen puestas, vendas que se han dejado colocar, vendas que Satanás les ha colocado. Porque cuando tú
guardas odio, ira, resentimiento, cuando tú guardas el pasado en tu corazón y en cada momento lo recuerdas para llenarte de ira, de resentimiento, allí es donde tú permites que Satanás te meta en esa jaula, en esa celda. Te coloca una armadura, en tu vida. Y tú vas a llevar allí, cargada en esa armadura, en tus lomos vas a llevar la ira, la soberbia, la cólera, el resentimiento. Por eso muchas personas, a raíz de todas estas causas, dicen unas personas que son bipolares. Por lo mismo, porque llevan en sus lomos esa armadura. Amén. Aquí el Señor, ¿a qué es lo que nos manda? A que perdonemos para que podamos ser hijos del Padre, para que cada día más Él haya misericordia en nosotros, para que Él en todo momento nos reciba como sus hijos, para que nos cargue en sus brazos. A eso nos manda el Señor. Yo el día de ayer en la iglesia les enseñé un video acerca de un asesino que se llama el asesino del Río Verde de Estados Unidos. Es un asesino que mutiló a más de 48 mujeres, entre prostitutas y mujeres de la sociedad. El día del juicio, muchos familiares de esas mujeres lo único que hicieron fue señalarle. Lo único que declararon en su vida es que se pudriera en el infierno, que era el mismo diablo. Eso era lo que la familia señalaba en contra de este varón. Pero ¿qué pasa? Este varón no era él. Este varón estaba influenciado por Satanás. Estaba poseído. Una cosa es influenciado y otra cosa es ser poseído. Después, en una prédica les explicaré qué es influenciado, qué es poseído. Yo me estoy especializando en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, en la demonología y en los espíritus inmundos, en las liberaciones. Entonces este varón, al ser señalado, al ser juzgado cada día más, en el juicio, los familiares los dolientes, cada vez más le señalaban como un demonio, como un diablo, estaba poseído. Y en ese momento ese varón, lo que estaban haciendo era alimentando al diablo, al demonio que ese varón tenía, a esa posesión que tenía. Porque no hablamos de un solo demonio, hablamos de un principado que obraba sobre él. Un principado, ¿por qué? Porque había demonios de homicidio, de asesinato. Había homicidios de sexualidad, de enojo, de ira. Hasta que en el medio del juicio llega un siervo de Dios. ¿Por qué digo un siervo de Dios? Porque este varón se levantó en el estrado y le dijo: yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Yo sé que no eres tú. En ese momento el acusado se quebranta. En ese momento el acusado le tiembla la cara. Los ojos se le empiezan a mover, empieza a temblar. En ese momento, por el perdón de ese siervo, se rompieron esas ataduras, esas ligaduras. ¿Por qué? Porque Satanás solo fue a hurtar, matar y destruir. Y eso era lo que estaba haciendo Satanás con la vida de ese varón. Halló gracia, porque se encontró uno más poderoso que el que lo poseía. Se encontró uno más fuerte que lo venció en ese momento, con el perdón de Dios. En el nombre de Jesucristo. En ese momento se rompieron las cadenas, los yugos, las maldiciones. En ese momento ese varón fue libre.
Porque en ese momento el varón confiesa ante un tribunal, ante el tribunal donde él estaba, que cometió esos homicidios. Lo confesó porque un solo varón, lo perdonó en el nombre de Jesús. De igual manera debemos perdonar nosotros a los que nos ofenden. Perdonar el pasado. Perdonar los tratos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros profesores, de aquellos que nos han pisoteado. Perdonarlos en el nombre de Jesús de Nazaret, así mismo como Jesús nos perdonó. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Marcos 11, 15, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Amén. Aquí lo que nos habla el Señor es que nos quitemos esa armadura que nos ha querido colocar Satanás en nuestras vidas cuando no perdonamos. Esa armadura llena de amargura, de odio, de enojo, de ira, de maledicencia. Debemos decirle en el nombre de Jesús: Señor, yo quiero que obres en mi vida, que me quites esta armadura, que me saques de la celda donde me ha querido tener sometido Satanás. Y confesarle al Padre los pecados, para que cada día más hallemos misericordia, para que sea Él, en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien nos vea con ojos de amor cuando le confesemos nuestros pecados. Orad por aquel que nos hace daño, orad por aquel que te debe una deuda. Orad, entrégasela a Dios. Haz un pacto con Dios. ¿Cómo haces un pacto? Tú le dices: Señor, yo te entrego, Señor, esa deuda con tal persona, Señor. Cóbrala tú, Señor. ¿Por qué? Porque si tú vives pensando en esa deuda, cada vez más te vas llenando de ira, de resentimiento con esa persona. Apenas tú te despiertas, vives pensando en esa persona. Tú te acuestas pensando en esa deuda, en lo que te deben. Aquí lo que tú tienes que hacer es tener un corazón limpio, un corazón de amor. Pedirle al Señor que te dé la paz, que te dé refrigerio en Él. A eso nos manda el Señor. En la antigua Roma había una ley que se llamaba la ley del talión. Era una ley donde decía que era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Cuando cometían una ofensa, le pagaban de igual manera, se la cobraban de igual manera. Si te empujó, tú empújalo también. Si te cortó un brazo, córtale un brazo también. O en algunos casos, estudiando yo más de este tema, el ofendido, le decían al ofendido: ¿qué es lo que quiere usted hacer con el ofensor? Si el ofensor le causó solo un empujón, el ofendido se sintió tan molesto que él pidió fue la pena de muerte. Y como había esa ley en la antigua Roma, lo asesinaban. Pagaban de igual manera, porque no conocían del perdón. No conocían qué es perdonar en Cristo Jesús.
No conocían que no se debe pagar de la misma moneda. Así es. ¿Cuántas veces no hemos pagado de igual manera? ¿Cuántas veces no nos han pisado y nosotros queremos pesarles 5 veces más? ¿Cuántas veces no nos han metido una cachetada y nosotros queremos mandarlos a matar? Así es. Y por eso estábamos enseñando mal a nuestros hijos. Y sé que muchos de los que me van a mirar enseñaron mal a sus hijos. Porque no les enseñaron a perdonarse y a tomar venganza. Muchas veces venía el niño llorando y decía, no, mi amiguito me tiró el balón para allá. Mi amiguito le tiró una piedra a la puerta. ¿Y qué hacen muchos padres hoy en día? Le dijo, hijo, vaya usted también y pártale un vidrio. Vaya, métale una patada a la puerta usted también. No se deje. Eso es lo que muchos padres le enseñan hoy a sus hijos. A que no se dejen, a que paguen de la misma moneda, a que hagan como hacían en Roma, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos manda? Si nos dan en esta mejilla, pongamos la otra mejilla. Aprender a perdonar en Cristo Jesús. El que perdona se llena de odio. El que no perdona se llena de odio, resentimiento, enojo, ira, cólera. Y le abre puertas muy grandes al enemigo. Le abre puertas muy grandes a Satanás. Como te decía, permites que él te manipule. Permites que él cada día más se apodere de tu vida, de tu corazón, de tu ser. Es tanto lo que te domina Satanás cuando no perdonas, que domina tu mente, domina tus pensamientos. Ya no das amor, ya das veneno. Ya por medio de tu ira, de tu enojo, ya te desquitas con los tuyos, te desquitas con tus hijos. Porque tú crees que tus problemas les corresponden a tu familia, a los que te rodean. Descargas esa ira, ese enojo, ese resentimiento con tus hijos. Pero ellos no tienen la culpa. Ni la culpa la tiene tu pareja, ni tu vecino, ni tu amigo. La culpa la tienes tú mismo o tú misma. ¿Por qué tienes la culpa? Porque no has dejado que el Señor Jesús obre en tu vida. Porque no lo has dejado que sea Él quien selle esas grietas que le has abierto a Satanás. No has dejado que Él sane esas heridas que están en lo más profundo de tu corazón. Tienes que dejarlo. Tienes que pedirle en el nombre de Jesús de Nazaret que obre, que te permita perdonar a aquel que te ha causado daño. Que cuando tú mires a tu enemigo, a tu adversario, lo mires con ojos de amor, así como Él nos mira a nosotros con ojos de amor. ¿Tú te imaginas que Jesucristo hubiera pagado de la misma manera? Cuando lo escupieron, cuando lo pisotearon, cuando le dieron puños, le colocaron la corona de espinas, cuando le clavaron la lanza por el costado, cuando le clavaron unas puntillas, unos clavos grandísimos. ¿Tú te imaginas que Él le hubiera dicho, Padre, págales de igual manera como me pagaron a mí? Mira mi sufrimiento, mira, págales así también. No estuviéramos aquí, yo no estuviera aquí dándote esta palabra. Lo que hizo Jesucristo fue decirle, Padre, se colocó en medio. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En ese momento los romanos estaban influenciados, estaban poseídos. Satanás les había colocado una venda en sus ojos. Y eso es lo que toda la vida ha querido hacer Satanás contigo, conmigo, con nosotros. Nos ha querido poner esa venda en los ojos para que no miremos el amor tan grande que tú nos tienes, Señor.
Por eso no debemos pagar de la misma manera. Dicen por ahí que el que no perdona es como si se tomara un vaso de veneno a esperar que el ofensor muera. Pero en realidad eres tú quien está muriendo. Eres tú quien está muriendo porque tú, al no querer perdonar, tu corazón cada día más se va debilitando. Tu corazón cada día más se va secando de amor. Porque el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Entonces, no esperemos a que el ofensor nos pida disculpas, nos pida perdón. Siempre tenemos que, primero nosotros, si somos los ofendidos, perdonarle en el nombre de Jesús. Hacer lo que Él hizo con nosotros. Tener esa misericordia que Él tuvo con nosotros. En la antigua Roma había, no en la Roma, los maestros judíos tenían una ley que era que solo se podía perdonar 3 veces. Los antiguos maestros le decían a sus discípulos, los judíos, que solo se podía perdonar 3 veces. Que si causaban algún daño en contra de ellos, ya iba una. Si volvían a causar daño, era la segunda. A la tercera, ya se tenía que tomar venganza u obrar de la misma manera. Entonces Pedro un día, al escuchar esto, Pedro le dijo a su maestro, al Señor Jesús, le dijo: Maestro, los judíos tienen una ley que es de perdonar 3 veces. Entonces Pedro, como quería quedar bien con los demás discípulos y con el maestro, le dijo, me imagino a Pedro en ese momento: Maestro, los judíos tienen esta ley de perdonar 3 veces. ¿Por qué no sacamos una ley nosotros donde perdonemos 7 veces? Así quebraremos la ley que tienen estos. Entonces Jesús le dice: Pedro, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Yo me siento y hago la cuenta y yo no sé cuánto es 70 veces 7. Y los científicos han mirado cuánto es eso. No se sabe cuánto es. 70 veces 7 es infinitas veces. Todas las veces que nos ofendan, perdonar. Perdonar a esos que nos manda el Señor. Perdonar todas las veces. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Infinitas veces. Que si nos arrinconan y nos dan de pedradas y nos dan de palazos, perdonémosle. Si nos vuelven a dar, perdonémosle. A eso nos manda el Señor. Si queremos ser unos cristianos fortalecidos, fuertes en el Señor, y no unos cristianos tibios, debemos perdonar cada día más. Debemos perdonar así como Jesús nos dijo, infinitas veces. Muchas veces he escuchado a personas que dicen: uy, esta me la pagará, no me quedo con esta. Porque todavía no conocen qué es la palabra perdonar. Todavía no conocen que no hay que pagar de la misma manera. Colosenses 3, 12, 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Quiero pedir disculpas si se acortó el video por un momento. El celular se me
se me iba a descargar, me tocó levantarme y conectarlo porque se me cerró la cámara. Pero ese no es impedimento para seguir con la palabra. Porque en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo yo sujeto todo espíritu distractor, todo espíritu burlón. En el nombre de Jesús sujeto ahora mismo todo espíritu, todo demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que la palabra va a llegar a los corazones. Declaro que esta palabra se dará en el nombre de Jesús. Colosenses 3, 12, 15 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miqueas 7, 18, 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Nosotros somos escogidos de Dios. Antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía o tiene un propósito para con nosotros. El propósito de Dios es que debemos someternos a Él, esperar en Él, confiar en su palabra. ¿Para qué? Para que Él siga teniendo misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Soportémonos el uno con el otro. Que no, que aquel vecino yo no lo soporto porque me tira la basura al lado mío. Sopórtelo. Pídale al Señor que le dé paciencia, que le dé sabiduría al Espíritu Santo para poder soportar, para poder aguantar. Algunas veces, la mayoría de las personas que no han querido morir al deseo, a la carne, que no han querido morir al mundo, deben soportar una matazón, una perolera de música mundana, música del diablo. ¿Por qué les digo que música del diablo? En una prédica pasada les dije que la música es influenciada por el mismo diablo. ¿Cuántas veces tú no estás escuchando una canción, un vallenato, una ranchera, un reggaetón, y a lo que te incita, a lo que te inspira es al licor, o como hablan vulgarmente hoy en día los jóvenes, al perreo? A eso incita la música hoy en día. A tomar licor, incita a la sexualidad, incita a recordar el pasado. Porque si tú tienes el propósito de perdonar en el nombre de Jesús y permitir que Jesús borre toda herida de tu corazón, tú no puedes jugar con Él. Dice la palabra que de una fuente no podrá salir agua dulce o agua salada. Porque si tú le estás clamando al Señor que sane tus heridas, que sane tu corazón, que saque todo aquello que no tenga que estar en ti, y te vas a refugiar en un momento, en un vallenato, en una ranchera, que el único deseo que te da es de volver atrás, de volver al pasado, de decir, me dieron ganas de ir y tomarme un litro de aguardiente, un litro de ron, es porque realmente estás jugando con Dios. Le pides, pero a la vez juegas con el diablo. Si de corazón tú deseas la libertad, si de corazón tú deseas que Él obre en tu vida, tú debes dejar
tú debes morir al mundo, morir a la carne, morir a los deseos de este mundo. Morir a la carne, ¿qué es? Morir al mundo, ¿qué es? No someterse a eso, no irse detrás de lo que te ofrece el mundo. Eso es morir al mundo, morir a la carne. Muchas personas no entienden qué es eso. Pero para eso estoy acá, para decirte qué es lo que quiere decir morir a la carne, morir a los deseos. Porque nuestro cuerpo siempre desea, nuestra mente siempre desea un plato de comida, desea ir de parranda a los que les gusta la parranda, los que todavía no son conversos, los que no conocen al Señor. Hasta el asesino más macabro de la historia le pedía a Dios. ¿Y tú crees que a Dios le agrada eso? Que jueguen con Él, que lo tienten a Él. ¿Cuántas mujeres no le dan gracias a Dios por la provisión que le dan cuando salen a rebuscarse de una manera no legal, no bendecida por Dios? Muchas personas meten a Dios en todo. Muchas personas le rezan a Dios en todo. Pero no sé a cuál Dios le rezan. Una cosa es rezar y una cosa es orar. Los rezos a los dioses, no sé cuál Dios tienes tú. Una cosa es orar, hablar con Dios, someterse a Dios, dejar que Él obre. El Dios mío es el Dios de Abraham, de Moisés. El Dios de Israel es mi Dios. Me da mucha curiosidad cuando alguien me dice, mi Dios te bendiga, sabiendo yo que es una persona inconversa, sabiendo que está tentando a Dios, está jugando con Dios. Entonces yo digo, el Dios mío, el Dios de Israel, como yo estoy sometido a Él, la bendición sea de Él para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa. Decía mi abuela, que en paz descanse, que el que no perdona se le colocaba feo el corazón, se le colocaba feo el rostro, decía mi abuela. Y así es. Yo no entendía cuando ella me decía esto. Este es un testimonio mío. Predicar es hablar de la palabra de Dios y testificar. Qué mejor testimonio que los de uno mismo, cuando se escudriña y cuando dice sí, es verdad. Cuando tú comparas la palabra de Dios con tu testimonio, tú dices sí, es verdad. Porque no lo dice una persona, lo dice la palabra de Dios. Entonces muchas veces, cuando yo estaba airado, cuando yo vivía con ira, con cólera, con soberbia, resentimientos de mi niñez, de mi pasado, decía mi abuela eso, que se me colocaba la cara fea, el corazón feo. Ella lo notaba el cambio en mi rostro. Y muchas veces hemos visto a nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares, con una cara como un limón. Muchas veces hemos dicho, uy, pero se levantó pura cara de diablo. Pero vamos a ver que en lo más profundo del ser de esa persona, en lo más profundo del corazón de esa persona, hay grietas abiertas a la falta del perdón. Como les decía, la falta del perdón atrae odio, ira, resentimiento, enojo. Entonces eso hace que el corazón se endurezca, se ponga negro, oscuro.
Eso hace que el rostro le cambie a la persona. El corazón se coloca como una uva pasa. Como una uva, la uva la bajan de la vid, redondita, fresca, y se convierte en una uva pasa por un proceso, se desintegra, se seca lo que tiene por dentro. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Se seca cada día más que no perdonamos. Se seca cada día más que guardamos resentimiento, odio en el corazón. Se va secando cada día más. Se va secando como una uva pasa, como una ciruela pasa, se desintegra. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Por eso les digo que cuando el corazón está entristecido, cuando el corazón no está obrando como debe ser, cuando no hay perdón, cuando te sigues sometido allí a guardar rencor, resentimiento, odio, ira, el corazón se va achicando, se va achicando, se va achicando. Como decimos vulgarmente, se va pudriendo. Y de ti no va a emanar nada bueno. De ti va a emanar solo veneno. Va a salir veneno de tu corazón, de tu boca. Porque desde que te levantas vas a vivir pensando en las ofensas, pensando en los resentimientos y llenándote cada día más de odio. Pero yo no vengo aquí a juzgarte hoy, yo vengo a decirte que si tú realmente quieres romper esas cadenas, si tú realmente quieres salir de esa celda donde te ha querido meter Satanás, donde te ha querido someter, es hoy el momento donde tú le digas al Señor que escudriñe tu corazón, que saque todo odio, todo resentimiento, toda ira, toda cólera de tu vida, para que de igual manera de tu ser, tu vida, irradie tranquilidad, amor para los tuyos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando hay carga en nuestro corazón, cuando tú tienes cargas, las cargas que tú tienes en tu corazón no te dejan tranquilo, tranquila, porque tú vives pensando todo el día en esa carga. Tú vives pensando todo el día en aquello que te han hecho. Pero cuando tú realmente le confiesas al Señor esos pecados, le entregas el corazón a Él, el Señor te da un tiempo de descanso, hermosea tu rostro. El tiempo de descanso que Dios nos da no es para sentarnos a ver películas, a ver Netflix, a ver YouTube, a ver Facebook, a ver Instagram, para criticar, para murmurar. El tiempo de reposo que Dios nos da es para meditar de cuán grande es el amor de Él, cuán grande es su misericordia con nosotros. El tiempo de meditación, el tiempo de refrigerio que Dios nos da es para buscarlo más, para orar, para someternos cada día más a Él, para pedirle en el nombre de su Hijo Jesucristo que tome el control de nuestras vidas, de tu vida. Así es. Debemos perdonar a todos los que nos han causado daño en nuestra vida, porque desde que somos niños nos han causado daño. Yo hablo en mi caso, desde niño siempre me causaron daño. Yo tuve un problema de tartamudez y desde niño se burlaban de mí, familiares se burlaban de mí. Pero yo llegué un día a un momento donde dije, voy a perdonar, porque voy a perdonar en Cristo Jesús a aquellos que algún día se burlaron de mí. Y esos mismos, aquellos
que se burlaron de mí, aquellos que me lastimaron cuando yo era un niño, van a ver la victoria en Cristo Jesús sobre mí. Porque la mano de Dios es la que me levanta. A mí no me levanta el hombre. El apóstol Pablo dijo, o complazco al hombre o complazco a Cristo. O estoy con el hombre o estoy en Cristo. Yo prefiero complacer a Cristo y no complacer al hombre. Porque la victoria viene de Dios. Un día yo me senté y la mejor terapia fue anotar a todos aquellos que me causaron daño en mi niñez, el daño que pudieron haber causado mis padres, mis profesores, las novias que uno ha tenido, los amigos. Me senté un día y anoté todos los nombres de todos los que me hicieron daño. Y allí mismo me acordé de las ofensas que venían en mi contra y que causaron a mi vida. Ese día le dije a Dios, le dije al Espíritu Santo que me guiara, cómo pedirle al Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que sacara todo odio, todo resentimiento. Y le confesé, Señor, mira que cuando yo era niño este fulano me hizo esto y me sentí mal y yo le pagué de la misma manera. Señor, mira que este fulano me causó esto. Señor, mira que este fulano se burló de mí. Señor, la venganza no es mía, la venganza es tuya, Señor. Yo lo único que te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, así le dije, yo lo único que te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo es que limpies mi corazón, que metas la mano sobre mi corazón y saques de raíz todo resentimiento, todo odio, toda ira, toda cólera, Señor. Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo los perdono a ellos en el nombre de Jesucristo. Y de igual manera quiero que todas las personas a las que yo les causé daño me perdonen en el nombre de Jesús. Y también hice eso. También a todas las personas que sentí que les hice daño, que más que todo fueron exparejas, les escribí, a unas les escribí, les dije que me perdonaran. Si tuvimos momentos de altercado, que en el nombre de Jesús me perdonen, que yo también las perdonaba por los momentos pasados. Entonces, en ese momento sucedió algo increíble en mi vida. Sentí como una corriente de agua viva dentro de mi ser, una tranquilidad, porque la tranquilidad que le da Cristo a uno es inimaginable. Aquí el único intercesor por nosotros es Cristo. Por eso dijo Jesucristo, todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre os concederá. Pidamos a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque lo dice la palabra, lo dijo Cristo Jesús, lo dijo el Hijo de Dios, que todo lo que pidáramos en el nombre de Él, Dios nos concederá. Y yo lo que le pedí fue, Señor, un corazón nuevo, un corazón manso y humilde, Señor, un corazón para amar al prójimo. Y sé que Él me escuchó y sé que todavía está obrando. Amén. Bendito sea el Señor. Proverbios 14:13. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es la carcoma de los huesos. Una palabra fuerte. Salomón lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. Por eso Salomón escribió el libro de los Proverbios. Cuando en nuestro corazón hay paz y hay tranquilidad, hay vida en abundancia, hay armonía con nuestros semejantes. Cuando en nuestro corazón hay resentimientos,
hay ira, hay discordia en todo momento. Hay problemas en el hogar, con los amigos. Pero ¿qué pasa? A raíz del resentimiento, del odio, se abre otra puerta más, otra grieta más, que es la envidia. Como su palabra lo dice, carcoma de los huesos. Cáncer, el sinónimo de carcoma. Cuando hay envidia y resentimiento y odio en el corazón, llegan las enfermedades a la persona. Porque Satanás te tiene metido en esa celda. Y a raíz de eso te vas enfermando física, espiritual y psicológicamente. Científicamente está comprobado que el odio, el resentimiento, la ira, la falta de perdón acarrean enfermedades tales como la depresión, la ansiedad, la hostilidad, presión cardíaca, enfermedades coronarias, psicológicas, bipolaridad, cáncer, artritis y otras más. Así es. Una enfermedad muy popular hoy en día, en este siglo XXI, es la bipolaridad. Muchas veces vemos a personas que hoy están bien y al momentico están, como decimos vulgarmente, botando el chupo. Pero no son ellas. Es que hay algo guardado dentro de su corazón que no la deja ser libre la persona. Hay algo dentro de su corazón que la sigue atando, que la sigue amarrando, que no la deja ser libre, que no le da esa paz y esa tranquilidad. Por eso dice que a la falta del perdón vienen todas estas enfermedades. Pero no solo vienen estas enfermedades son físicas. También vienen enfermedades espirituales. ¿Por qué les digo que enfermedades espirituales? Porque cuando tú no perdonas, tú te llenas de odio, de ira, de soberbia, de cólera, y le abres una puerta muy grande a un demonio llamado Amón. Como les dije al principio, yo me estoy especializando en la demonología y en los espíritus inmundos. Amón es el demonio del odio, del resentimiento, del enojo, de la ira, de la cólera. En ese momento, a la falta del perdón, es Amón quien te controla. Es Amón quien gobierna en tu vida. Porque si tú eres un cristiano tibio, él te dominará y te operará así. Si tú no eres un cristiano fortalecido en Cristo Jesús, en el Padre, en el Dios, te van a seguir dominando. Por eso es que debemos limpiar nuestro corazón. Debemos pedirle en el nombre de Jesús al Padre que obre en nosotros. Que cada día más limpie, Señor. Que limpie todo resentimiento. Porque todos los días pecamos. Todos los días debemos confesarle al Señor nuestros pecados, nuestras culpas, para hallar misericordia. Pero no solo eso, mis hermanos, no solo el demonio Amón se apodera de las personas a la falta de perdón. Hay un espíritu llamado Jezabel. Le voy a hablar un poco sobre este espíritu inmundo de Jezabel. Está vencida en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y honra de Él. Jezabel se encarga de dominar a la persona. Dice la Biblia que Jezabel era una mujer que se apoderaba del rey, quería tomar el control al rey, quería aprovecharse de los hombres adinerados de aquella época. Así pasa en los hogares, hablo en los hogares, cuando también le permiten una grieta al espíritu de Jezabel. Por eso es que hay hogares
o el hombre o la mujer son los controladores de ese hogar. Someten a su pareja, la someten. ¿Por qué? Porque quieren ver a su pareja humillada, sometida, porque eso es lo que se encarga el espíritu de Jezabel, de tomar el control, de apoderarse. Pero eso viene a raíz de la falta del perdón, de no querer dejar que la mano de Dios saque de raíz ese pecado, ese odio, esa ira, esa cólera, bueno, ese resentimiento que solo tú sabes. Que esta mujer se llevó a mi marido y se destruyó mi hogar. Perdone, libértese de eso. No guarde rencor en su corazón, porque por eso vives enferma o viven enfermos a cada rato. Pero es tan grande la misericordia de Dios que esas enfermedades que tú te has traído a la falta del perdón, a guardar el odio y el resentimiento, ahora mismo es el Señor Jesús obrando en tu vida y sanando esas enfermedades espirituales, esas enfermedades que están en tu corazón. Es Él obrando ahora mismo. Ese resentimiento para las demás personas, es Él obrando ahora mismo, limpiando tu corazón, limpiando tu mente, dándote un corazón de carne, un corazón humilde para amar y perdonar al prójimo. En la antigua Roma colgaban los cuerpos muertos de las personas que cometían una falta grave. Sucedía que si el ofensor causó daño y había un cuerpo putrefacto, se lo colgaban encima al ofensor y lo ponían a caminar por todo Roma. Ahí pasaba algo, como el cuerpo estaba en descomposición, estaba podrido, el que llevaba el cuerpo encima se iba muriendo también. Por eso te digo, cuando tú guardas odio y resentimiento, pasa como el ofensor en la antigua Roma, te vas muriendo poco a poco. Vas muriendo, tu corazón se va muriendo, se va desintegrando poco a poco. No hallas gracia en ningún lugar. Se apodera de ti también un espíritu llamado el espíritu de rechazo, porque no te soportan en ningún lugar. Pero la palabra dice soportados unos a otros. Debemos perdonar. Cuando no perdonamos, cuando cada día más guardas odio y resentimiento sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, sobre tu corazón, tu mente, llegan unas cadenas de atadura y te van atando poco a poco. Te van atando poco a poco y tú vas cada día más decayendo espiritualmente. No hayas felicidad, no hayas gracia. Puedes estar hasta en Dubái, como muchas personas anhelan ir a Dubái a disfrutar. Puedes estar allá, pero a la falta de perdón, a la angustia, al resentimiento, no vas a disfrutar, porque no vas a tener tranquilidad. Y esa tranquilidad solo la da el Señor. Amén. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, yo quiero que vean el video del asesino, el que les estoy diciendo, el asesino del lago Green de Estados Unidos. El asesino en el video, él estaba condenado a pena de muerte, pero cuando el asesino confiesa sus pecados en el tribunal,
pide perdón a la justicia del hombre y confiesa sus pecados. Él, sin conocer de la palabra, confiesa sus pecados. Porque antes que eso, vino uno más poderoso y lo perdonó. Entonces, en ese momento, el asesino se levanta en el estrado y pide perdón a los familiares. Pide perdón. En ese momento, la gracia de Dios desciende sobre él. La misericordia de Dios llega ante el juez. Y así como Dios lo perdonó, así de igual manera le perdonaron la vida a este varón. La justicia del hombre le perdonó la vida también, porque él iba para pena de muerte. Así hace Jehová con nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, hallamos misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados y nos libramos de todo pecado, de todo resentimiento que haya en nuestro corazón, todo odio, toda ira, nacemos nuevamente en Cristo Jesús, nuevas personas. Hallamos misericordia en Dios, paz y tranquilidad, que es lo que debemos clamar. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchas personas a las cuales yo les he evangelizado, porque a eso me manda el Señor, a evangelizar, a predicar la palabra, todavía no me han ungido como pastor, como evangelista, pero si es de Dios llegará el momento. Pero yo hago lo que dice la palabra. Toda persona debe evangelizar, hablar la palabra. Muchas personas dicen, no, yo el pecado que cometí, yo no tengo perdón de Dios, yo no hallo gracia en Dios, ya yo no tengo perdón, ya yo me voy para el infierno. Es lo que he escuchado de muchas personas. Porque el pecado mío es muy grande, dice la persona. Pero eso es Satanás que te ha querido vendar los ojos. Eso es Satanás que te ha querido someter y que te ha querido guardar en esa celda infernal. Pero yo hoy te digo en el nombre de Jesús que hoy se rompe todo velo, se rompe toda cadena que se haya creado por medio del odio. En el nombre de Jesús ahora mismo sales de esa celda infernal donde te ha metido Cristo Jesús. Porque dice la palabra que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Todo pecado que se haya cometido, el Señor lo perdona. Quítate esa venda, ese velo que te ha puesto Satanás en tus ojos. Porque todo pecado el Padre lo perdona si lo confesamos a Él. Porque Él es el que borra nuestras rebeliones. Él es el que borra. Y Él dice la palabra, no se acordará de nuestros pecados. De igual manera hacemos nosotros. No acordarnos de aquel que nos ha hecho daño. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Deja, hermano. Deja tu camino. Deja tu camino de alcoholismo, de drogas, de fornicación, adulterio, para que sigas hallando misericordia en el Señor. Porque el Señor es amplio para perdonar. Pero si tú sigues ahí, ¿qué gracia vas a encontrar en el Señor? ¿Qué gracia encontraremos en el Señor si de una misma fuente sale agua dulce y agua salada? La llegada del Señor está muy cerca, está pronta. Claro que sí. Y no es que me haya querido dejar lavar la cabeza por nadie. Lo dice la palabra de Dios. Y me lo ha dicho el Espíritu Santo. Me ha revelado, me ha mostrado. Así es. Siempre hemos querido tomar nuestra propia venganza por algún acto que hayan hecho en contra nuestra.
Pero yo te digo, hermano, la venganza es de Dios. Déjale la venganza al Señor. Les voy a contar un testimonio de un evangelista llamado Gigi Ávila, un gran evangelista, donde sus campañas eran grandes, multitudes, muchas almas se convertían al Señor. Gigi Ávila tenía una hija que se casó con otro varón, con un varón. Ambos eran cristianos, asistían a una iglesia y se mudaron de casa y decidieron asistir a otra más cerca. Y Gigi Ávila, como tenía tanta comunión con el Señor, se sometía al Señor, oraba 8 horas diarias, estaba sometido al Señor, escuchaba al Señor. Gigi Ávila se intranquilizó y le dijo a la hija: hija, yo no quiero que vayas a esa iglesia, hija, yo presiento algo malo. Y vamos a ver que sí. El esposo de la hija de Gigi Ávila empezó a tener celos por ella. Empezó a dejarse dominar por Satanás. Se influenció y Satanás lo influenció a él. Una cosa es influenciado y otra cosa es poseído. Está influenciado por Satanás, la empezó a golpear, la empezó a tratar mal. Entonces, al pasar de los días, después de una campaña, después de evangelizar Gigi Ávila, le dicen que el yerno asesinó a su hija a puñaladas. Y los testimonios es que el yerno salió corriendo con el cuchillo por la calle, ensangrentado, y no sabía lo que hizo, porque estaba influenciado por Satanás. Porque cuando el cristiano está tibio, Satanás se apodera de él en ese momento. Gigi Ávila, ¿qué fue lo que hizo? Se encerró en su cuarto, se encerró a orar, a ayunar. Se encerró a orar y le entregó el ayuno al Señor para poder seguir amando al asesino de su hija. Porque él sabía que no había sido él. Y de tanto orar y ayunar, logró la gracia de perdonar a ese varón. Y cuentan los testimonios que siguieron siendo amigos, buenos amigos, porque sabía él que no había sido él. Gigi Ávila confesó en su testimonio que el Señor le dice que Satanás había usado a su yerno para asesinarlo a él, a Gigi Ávila, al evangelista Gigi Ávila. Pero que el demonio lo que veía en la hija era a Gigi Ávila, por eso la despedazó a cuchillos. ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir con esto? ¿Qué padre no le ofende? ¿Qué padre no le ofende que le agredan a su hijo, que le hagan daño a su hijo? Ahora, ¿cómo se sentiría Gigi Ávila? No solo era agresión, sino que la asesinó. Lo perdonó en el nombre de Jesús. Perdonó al asesino de su hija también. Su corazón estaba tranquilo, mas no lleno de odio, de ira, de resentimiento. Muchos de los que van a ver este video, yo sé que han pasado por tragedias así y han guardado ese odio y ese resentimiento por muchos años. Pero el Señor, ¿a qué es lo que nos manda? A perdonar en el nombre de Jesús. Romanos 12, 19, 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, no siendo vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. ¿Qué son ascuas? Son como carbones encendidos sobre la cabeza. Si tu enemigo te pide, dale.
Y si no te pide, también dale. Si tú sabes que un vecino tuyo lo consideras tu enemigo, perdónalo en el nombre de Jesús. Y si ves una necesidad, ve y dale. Así tú derrotas a Satanás. Así tú vences a Satanás. Así tú quiebras esa cadena que se ha formado allí. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Proverbios 20:22. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Coloquémosle todas nuestras cargas al Señor. Coloquémosle nuestras cargas a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles cargas? Todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, cargas económicas, cargas de dolor en el corazón por la falta del perdón, cargas de una relación con un vecino, cargas con un hijo, con un esposo, con una esposa. Órale a Dios. Órale a Dios para que Él tome el control. ¿Cómo podemos hallar la gracia y la misericordia de Dios? Orando y ayunando. Lo que nos dice la palabra, orar y ayunar. Por eso Jesucristo ayunó. No solo hizo un solo ayuno, como lo dice la palabra. Ayunó 40 días y 40 noches para morir a la carne, morir a sus deseos. Murió muchas veces, ayunó muchas veces, oró muchas veces. Era un hombre de mucha oración. Orando y perdonando, hallamos gracia y misericordia. Esteban, uno de los personajes de la Biblia, estaba siendo apedreado en ese momento por evangelizar, por hablar de Dios. Y en medio de las agresiones que estaba pasando, en medio de cuando le lanzaban piedras, Esteban se cubría, dice la palabra. Él habló a Dios y le dijo: perdónalos, Señor. Haya gracia y misericordia en ellos. La Biblia no nos dice que de tomar venganza, que dejemos la venganza a Dios. La Biblia nos dice de perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos hacen daño. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. En la Biblia nos dice que en aquellos tiempos los creyentes que querían el maná, el pan de vida, se levantaban de madrugada a orarle a Dios y Dios le proveía el maná. No podían guardarlo porque si no se dañaba, se podría, se apichaba. A nosotros, ¿qué nos manda el Señor? El alimento espiritual, el alimento de vida. A que nos levantemos de mañana a buscarlo, a orar de Él, a orar, a buscarlo, a someternos a Él. A nosotros no nos manda el Señor a que nos levantemos a las 10 de la mañana a comernos el desayuno y ni lavarnos la boca, a acostarnos nuevamente. No, es el momento de buscar al Señor, de someternos a Él en la oración, de hacer lo que está en su palabra. Levantarse de temprano a orar es lo que nos llama el Señor. No, hay personas que no se sacrifican al levantarse temprano a orarle al Señor, pero sí se levantan de madrugada a irse a hacer ejercicio, a montar bicicleta. Allí sí son valientes, son fuertes. Se van a montar bicicleta, a hacer ejercicio de madrugada. Sacrifican su cuerpo
para irse a hacer esas actividades, pero no son capaces de sacrificarse, de ofrendarle al Señor esa madrugada para orar. Orar por mínimo una hora mínimo, una hora. Hay que orar al Señor. ¿Y te parece mucho una hora y todo lo que ha hecho Dios contigo? ¿Te parece mucho orar una hora para todo lo que ha hecho Dios contigo en tu vida? Con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tu esposo, con tu esposa. Ayunar, el poder de ayunar. En otra nueva prédica les hablaré del poder del ayuno. Cuando decimos ayunar es cuando queremos morir a los deseos de la carne. Ayunar, el deseo más grande de nosotros es desde que abrimos los ojos tener el pan aquí en la boca, tener el almuerzo aquí en la boca, alimentarnos, pero qué mejor alimento que el alimento espiritual. Sí, claro que sí, hay muchos ayunos, hay ayunos de palabra, ayunos de los platos que más te gustan. Ayunar. ¿Por qué es tan poderoso el ayuno? Porque estamos sometiendo a nuestra carne. Esta es la carne. Esta es la carne. Pablo decía que le tenía más miedo a la carne que ni al demonio, que ni al diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, los deseos del mundo, siempre van a querer apoderarse de la vida del cristiano que está tibio. Cuando ayudamos, rompemos toda atadura, toda cadena. Morimos al yo, al ego, al orgullo. Morimos a todo eso. Morimos al odio también, al resentimiento también. Es un arma muy poderosa, ayunar. Pero no vayas a ser como la persona que dice voy a ayunar porque me estoy engordando, porque estoy subiendo de peso. Eso es muy diferente. Eso es hacer dieta. Y si te estás engordando es porque estás comiendo mal. Y si tú crees que ayunando vas a bajar de peso, déjame decirte que te puedes ganar una gastritis, una úlcera. Porque no lo haces con fe. Amén. El ayuno se debe hacer con la fe y con la dirección del Espíritu Santo. Para que Él sea quien guíe y quien obre en ti. Les voy a contar un testimonio cortico que nos pasó a mi esposa y a mí. Ahora que decidimos convertirnos al Señor. El padre de mi esposa la llevó un día al cementerio a orar a un demonio, a un nazareno, a un supuesto nazareno que está en el cementerio, que hace milagros. Pero vamos a ver que la palabra nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que todo lo que pidamos en su nombre el Padre os concederá. La Biblia, la palabra de Dios no nos habla de pedirle a nazarenos, de pedirle allá murracos hechos de yeso. Tienen ojos y no pueden ver, tienen boca y no pueden hablar. Entonces mi esposa sufría mucho de asma. Y el padre de mi esposa la llevó al cementerio donde ese tal nazareno que hacía milagros, ya muerto, varón del cementerio, está reprendido en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo le dice: María, echa atrás la oración que hiciste al nazareno cuando te llevó tu padre al cementerio. Y esa noche oramos. Y mi esposa echó afuera, echó atrás,
rompió cadena de maldición, rompió toda grieta abierta a Satanás por medio de esa oración, porque no es un nazareno, es un diablo, es el mismo diablo. Esa madrugada después de la oración, esa noche después de la oración, mi esposa me dice: esposo, detrás de ti hay un espíritu de muerte. Entonces mi espíritu se intranquilizó y en la pared de mi cuarto se formó una silueta literal del espíritu de muerte, con su hoz, con todo. Pero es que a mí Dios no me ha dado un espíritu de temor ni de miedo. En ese mismo momento, en el nombre de Jesús, reprendí y eché fuera en el nombre de Jesús y con el poder de la palabra de Dios, porque sé que Dios me ha dado autoridad en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y allí se empezó a desvanecer lo que había allí. El diablo se quiso levantar en contra nuestra. Se quiso manifestar. Pero lo que no sabe es que Dios no nos dio un espíritu de temor a mi esposa y a mí, ni un espíritu de miedo, porque hay uno más poderoso que Él. Hay uno más poderoso que lo venció en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente a principados y potestades, venciéndolo en la cruz, dice la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores, dice la misma palabra del Señor. Limpiamos la pared, la ungimos con aceite, ungimos en el nombre de Jesús. Entonces el diablo no se quiso quedar tranquilo. En medio del sueño se le aparece a mi esposa y le dice: te voy a matar, te voy a matar, la señalaba, te voy a matar, los voy a matar, sigan orando, sigan orando. En ese momento mi esposa se despertó y como somos una sola carne, yo también me desperté con ella. Y yo ya sabía que había pasado algo espiritualmente. Y yo le dije: ¿qué pasó? Me dice ella: tuve guerra espiritual. El diablo me dijo que me iba a matar, que nos iba a matar, que oráramos más. Eso fue lo que hicimos. El diablo nos está diciendo la forma de cómo ganar. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, 3:30. Nos despertamos, nos arrodillamos a orar. A eso nos manda el Señor, a fortalecernos. Nuestras armas de la milicia son poderosas en Dios, en la oración. Esa madrugada, en medio de la oración, el Señor, el Dios Todopoderoso, me da autoridad de enfrentarme a fuerzas más grandes que un simple espíritu. Me da autoridad de enfrentarme a principados y potestades. Esa madrugada, en el nombre de Jesús, entré en guerra espiritual. Si no sabe qué es guerra espiritual, busque, aliméntese, nútrase. No se nutra con porquería que ve en la televisión y en Facebook. Nútrase de la palabra. Entré en guerra espiritual contra mis enemigos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y nuestras armas son poderosas en Dios. Y entré en oración y en el nombre de Jesús a reprender, a derribar, en el nombre de Jesús. Porque ya el diablo está vencido. Satanás lo venció Cristo en la cruz. Y a eso nos manda el Señor, a batallar en el nombre de su Hijo Jesucristo. Una madrugada, la misma noche, la misma madrugada, estaba yo acostado y
estaba atado en el sueño, estaba con los brazos atados y con las piernas, estaba siendo atacado espiritualmente. No podía orar, no podía abrir la boca para llamar a mi esposa. En ese momento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me dice: ora en lenguas, habla en lenguas. Y así fue. Yo hablo en lenguas. En ese momento hice oración en lenguas, empecé a hablar en lenguas celestiales. Y pude ser yo mismo otra vez. Aquel ataque quedó inoperante, porque hay uno más poderoso delante de mí, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová delante de mí. Así es. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? Esto, la Santa Biblia, la oración, la comunión con Dios. Mis hermanos, yo quiero decirte en este día que en el nombre de Jesús te desates a la falta de perdón, que perdones a tus ofensores, que saques de tu vida toda ira, todo resentimiento, toda cólera, para que sea el Señor obrando en tu vida. Vamos a hacer una oración allí donde estamos. Vamos a decirle al Señor: Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que me ayudes, Señor, a perdonar a mis ofensores, Señor. Señor, yo declaro en el nombre de tu Hijo Jesucristo que todo odio, todo resentimiento, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda venda que haya puesto Satanás, se va ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, hoy declaro libertad en mi vida y en tu vida, mi hermano. Sé libre, dice el Señor. Sé libre, confiesa tus pecados a Dios para que halles cada día más misericordia. Confiesa tus pecados y apártate de ellos para que halles cada día más misericordia de Dios. Ama a tu enemigo, obra por tu enemigo. A eso nos manda el Señor. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que aquel hermano que mire este video, Señor, que hayas misericordia en él, Señor. Que el Espíritu Santo obre en la vida de ese varón, de esa varona, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de su vida, Señor, de su hogar, de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de su madre, de sus familiares, Señor. Toma, Señor, el control. Señor, queremos un corazón manso, un corazón humilde, Señor, como el tuyo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, tú eres el alfarero, Señor. Señor, nosotros de barro somos, Señor. Moldéanos, Señor, a como tú quieras moldearnos, Señor. Pero lo que te pedimos ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor, que nos moldees a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que nos des ese corazón de carne, Señor. Señor, quita de nuestras vidas ese corazón de piedra que hemos querido guardar allí, Señor, en nuestro ser, Señor. Tu obra, Señor. Señor, hoy no te queremos pedir más nada, Señor, sino te queremos pedir es eso, Señor. Que saques, Señor. Que saques en el nombre de tu Hijo Jesucristo toda amargura, Señor, todo odio, todo resentimiento, Señor. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar cada día más, así como tú nos perdonaste en la cruz, Señor.
Señor Jesús, tú en la cruz le dijiste al Padre, Señor, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a perdonar a nuestros enemigos. Si Jesús en ese momento los hubiera perdonado, si les hubiera dicho a los romanos, a los que lo crucificaron, a los sumos sacerdotes, yo los perdono, eso hubiera sido como perlas arrojadas a los cerdos. Así mismo, Señor. Pero hermano, yo te quiero decir ahora mismo, Señor. Yo te quiero decir ahora mismo, hermano, que en el nombre de Jesús le pidas al Dios Todopoderoso, al Dios el dueño del oro y de la plata, al alfa y el omega, al principio y el fin. Dile en el nombre de su Hijo Jesucristo que te ayude a perdonar a tus agresores, que te ayuden a perdonar a todo aquel que te ha causado daño desde que estabas en la gestación. Pídele en el nombre de Jesús. Aquellos que te han causado daño cuando eran niño, adolescente, adulto, tus exparejas, tus padres. Pídele en el nombre de Jesús que sea obrando Él, que sane esas heridas ahora mismo, Señor. Mi hermano, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la gracia del Señor, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios cada día más esté contigo, esté con ustedes donde quiera que vayan. Que el ángel de Jehová, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa cerca de nosotros. Yo me imagino el ángel de Jehová así con unos binoculares. Yo me lo imagino así. Declara en el nombre de Jesús la presencia de Dios en su hogar. Aquí el único intercesor es Jesucristo. Clámale a Él. Te bendigo en el nombre de Dios y te deseo de todo corazón una feliz y bendecida tarde. Bye bye.